siente, los corazones de todos se unen más a la gente. Navidad se lleva dentro, muy dentro del corazón. Perfecto. Ahí llegan los recuerdos. Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que ustedes se conecten a esta transmisión, dependiendo de la hora en la que nos encuentren en redes, en este azaroso mundo virtual. Bueno, pues soy Omar Cristian Santos, mediador de la sala de lectura Río de Palabras, y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante con un personaje bastante disruptivo, bastante crítico, pero ya lo vamos a conocer en un momento más, porque la promoción de la lectura es una tarea profundamente transformadora, como lo dijera Michelle Petit, esta experta en antropología de la lectura, y es que ella decía que la lectura tiene la capacidad, la magia, ese talento muy peculiar de formar y de conformar comunidades. Así que en esta conversación vamos a explorar un poco, porque seguramente hace muchísimo más de lo que nos va a contar, la labor que hace Rodolfo Basurto. Él es mediador de la sala de lectura Nina Cabi, Corazón que lee, en Tlapa de Comonfort Guerrero. Su trabajo como hablante orgulloso del Tunsavi, promotor de la lectura en su lengua materna y conductor del programa de radio Rincón Infantil, ha impactado las infancias en la región de la montaña y ha sido reconocido con el premio estatal en Guerrero, el premio al mérito juvenil en el 2023. Bienvenido, Rodolfo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Mar, muy buenas noches. Gracias por el espacio. Por acá estoy muy contento, muy también nervioso, feliz por la invitación que me has hecho de compartir un poco las experiencias, la palabra en este espacio. Gracias por hacerlo posible. Es un espacio que permite a más personas que tienen esta inquietud de promover el gusto por la lectura y ojalá que pues también entre todos aprendamos. Es válido y por acá estamos al 100. Estoy muy bien, gracias. Por supuesto. Bueno, yo sé que Rodolfo tiene un montón de seguidores, una página bastante nutrida de amigos, compañeros, conocidos y demás, pero para aquellos que nos siguen y que no lo ubican muy bien o que no saben qué es lo que hace, les voy a contar un poco de algo que escribí sobre él. Las tierras verdes y ásperas de Amate Amarillo, Tlapa de Comonfort Guerrero, nació en 1995 Rodolfo Basurto, un tejedor de palabras que encontró en su lengua materna, el Tunsavi, no solo un refugio, sino un puente hacia mundos posibles. Desde el 2017, su voz y su esencia han sido faros en el Programa Nacional de Salas de Lectura, donde lidera un orgulloso programa y una orgullosa sala, Nina Cabi, un espacio donde los corazones leen, sienten y se reconocen. Rodolfo no solo promueve la lectura, cultiva raíces profundas en la lengua de la lluvia, la lengua de sus ancestros. Para él, el Tunsavi no solo es una lengua, es una forma de abrazar la memoria colectiva, de resistir el olvido y de mostrar a las nuevas generaciones que sus voces también merecen ser escritas y escuchadas en las páginas de este mundo. Cada libro que comparte es un acto de amor y de resistencia, una invitación a imaginar horizontes desde las montañas de Guerrero. Con la magia de su voz, Rodolfo conduce el programa de radio Rincón Infantil, un rincón donde las infancias de la montaña encuentran cobijo. Allí el éter se llena de risas, canciones y cuentos que atraviesan generaciones, sembrando curiosidad en los más pequeños y devolviendo esperanza a los mayores. Cada emisión es un testimonio de su creencia profunda. Los libros y las historias son el hilo que teje las comunidades, uniendo lo que el tiempo y la distancia separan. En el 2023 fue galardonado con el Premio Estatal al Mérito Juvenil en la categoría de fortalecimiento a la cultura indígena y afromexicana, un reconocimiento que celebra no solo su labor como mediador de lectura, sino su compromiso inquebrantable con la preservación y difusión de la identidad cultural. Para Rodolfo, los libros son mucho más que objetos, son semillas del futuro, como él mismo las llama. Su visión como mediador de lectura no se limita a ser un puente y un cobijo entre los textos y los lectores, sino que trata de mostrar que cada una de estas palabras que están escritas tienen el poder de abrir puertas, de sanar heridas invisibles y de conectar almas.
A compartir historias en Tú Sabi, Rodolfo no solo revive su lengua, sino que invita al mundo a escuchar su ritmo, a entender que la diversidad es esencial en la humanidad. En él confluyen el pasado y el presente, la tradición y la innovación. Es un tejedor de mundos posibles, un mediador entre generaciones, pero sobre todo un corazón que lee para que otros también se atrevan a soñar. Pues ahí hay algunos datos sobre Rodolfo, súper interesante. Es una persona, como acaban de escuchar, bastante joven, y eso es un orgullo para todos, para el país, porque creo que justamente es esa sangre la que motiva el movimiento, la que viene a desplazar un poco a las generaciones que ya vamos avanzadas en este camino, ¿verdad? Que ya hemos hecho algunas cosas, pero vienen atrás ellos, que son los que están fortaleciendo el movimiento, que están infundiéndole ganas a la lucha, que están pensando desde fuera de la caja como para seguirnos motivando. Pero claro, al igual que todos, pues esta historia tiene sus raíces muy profundas dentro de la montaña. Cuéntanos, Rodolfo, cómo fue ese Rodolfo pequeño, cómo fue ese Rodolfo de niño y cuál fue la relación que tenía con los libros, con la lectura de alguna manera. Pues gracias, ahora sí, Omar, por el espacio. También saludo a la gente que me dijo que iba a estar pendiente de esta convivencia a través de la palabra. Saludo a Joaco, también me dijo que nos iba a acompañar, a Yossi, la conocemos, ¿verdad? Se llama Sofía Peñalosa, allá en Tixla. También reciba mis saludos y bueno, mi experiencia lectora es algo que voy a compartir porque de repente antes, ¿no? Me preguntaban, y, esperan tal vez que, pues, escuchar esta historia de que tal vez mi mamá, mi papá me dormía con cuentos. La verdad es que no, yo no crecí cerca de los libros, más que los libros de la escuela, pero bueno, también fue un contexto difícil porque hasta la fecha, en la actualidad en mi pueblo, pues los niños y las niñas, pues es como complicado que aprendan a leer por temas de la escuela, de la educación en nuestro país de manera general. Bueno, entonces mi vida con los libros empezó a los 16 años, ya saliendo, dejando la adolescencia. Y es que antes de eso, pues también hubo temas de tal vez discriminación. Yo salí de mi pueblo a los 9 años. Debo decir que en mi pueblo, pues sí, estuve estudiando hasta tercer año de primaria. Ya aprendía yo un poco pues al deletrear las letras en los libros, pero sobre todo a través de las imágenes, ¿no? Eh, pero bueno, entonces surge un tema de discriminación con pues un lugar completamente ajeno de donde yo pertenecía. No hubo discriminación porque no hablaba yo el español al llegar a la ciudad de Tlapa de Comonfort. Entonces fue como ese impulso, ¿no? Lo que me motivó a tomar un libro y leerlo porque veía yo cómo la gente hablaba en algunos escenarios y me empezó a llamar mucho la atención el arte de hablar en público, el discurso, la oratoria. Y yo creí que leyendo los libros, pues iba a tener este poder de la palabra, iba a adquirir pues las cosas que se encuentran en los libros. Entonces, bueno, mis papás no hablan el español, mis papás no saben leer y bueno, mi infancia estuvo muy, muy lejos de los libros, así leer por gusto y por placer y desenvolverme en un libro, en un cuento, pues no fue sino en la escuela, no únicamente en mi infancia. Ya en la adolescencia, pues sí fue así como mi primer libro sí fue El Principito. Eh, Después de leerlo, pues resulta que pensé que tomar otro libro y leerlo iba a encontrar el personaje, el Principito, porque la primera vez que leí este cuento, esta novela, pues no le entendí el final del libro, entonces no sé qué, no supe qué pasó con el Principito y dije, debo seguir buscando qué leer para encontrar en otro libro y en otra historia a este personaje, ¿no? Que me marcó la vida. Lo que me dejó el Principito fue la ternura de la vida, la ternura de un niño, de una niña, de la infancia misma y justo yo creo que es esta búsqueda de sanar las heridas de mi infancia que me llevaron
a leer, a buscar otros libros. Así fue como empecé a leer también ya en el bachillerato, pues un maestro de literatura nos hablaba mucho, nos dejaba esta curiosidad en cada historia, nos hablaba de la Odisea, de una persona que se llamaba Ulises y que delante de los gigantes, pues le preguntaron cómo te llamas y él dijo, me llamo Nadie. Y llegan los compañeros de este gigante y le dicen, ¿quién te está haciendo daño? Y nadie me hace daño. Entonces, bueno, o sea, nos dejaba esta curiosidad y fue así como yo dije, necesito leer la Odisea, la Ilíada, ¿no? También nos habló de las tragedias de Sófocles. Realmente aquí pues resalto mucho el poder que tiene saber narrar historias, saber la función de un promotor, de un mediador de lectura, de un maestro de español, de literatura, porque en sus palabras, en esta sensibilidad que tienen de acercarse a sus estudiantes, a los niños de manera general en la sociedad, pues despiertan esta curiosidad, dejan esta semillita en las personas y desde luego que ya en cuestiones más complejas, pues se necesita de un acompañamiento en la sociedad. Pero bueno, de 100 personas que uno comparte algún cuento, pues habrás dejado a un lector asiduo, a un lector constante entre esas 100 personas, ¿no? Mi experiencia lectora fue así y más adelante, pues ya era como leía yo de manera ya por mucha curiosidad, leía yo de manera, pues consciente, ¿no? De conocer historias independientemente de lo que yo aprendiera en la escuela. No sé, hasta aquí dejo un poco mi aportación. Claro. Bueno, planteas una situación que yo creo que hoy en día todavía se sigue viviendo en las comunidades que están marginadas, que están descentralizadas, que habitan las montañas o los valles o las costas, donde desafortunadamente muchas manifestaciones de la cultura y principalmente de la lectura no llegan. O sea, siguen habiendo niños que hoy en día no conocen una biblioteca, que hoy en día no conocen un museo, que no conocen un narrador oral, que nunca han visto un espectáculo de teatro, un espectáculo de danza, que nunca han tenido un taller de lectura derivada, por así decirlo, fuera de lo institucional, fuera de la escuela. Pero bueno, la escuela es un tema aparte porque se cose diferente, porque tiene formas, metodologías y enfoques distintos que distan un poco de lo que nosotros hacemos desde el Programa Nacional de Salas de Lectura o desde donde nosotros enfocamos este trabajo. ¿Tú crees que esta brecha del privilegio para algunos y la discriminación para otros se va a cerrar en algún momento bajo las políticas públicas que se tienen al día de hoy? ¿Tú crees que nuestros pueblos o nuestras infancias, bueno, tú y yo porque logramos salir, ¿no? Porque ahora estamos en otro lugar o estudiamos o trabajamos fuera, pero nuestra gente se quedó allá, ¿no? Nuestra gente todavía sigue ahí. ¿Tú crees que las políticas van a ayudar a cerrar esas brechas o vamos a necesitar crear más voluntarios como tú, como yo, como Yosil, como otras personas que tienen que hacer la chamba que al gobierno le toca? Y yo deseo, me gustaría, espero que en algún futuro, no pienso que sea muy cercano, porque sí, por un lado están las políticas de nuestro estado que impulsan mucho, lo establecen, pero no se está haciendo nada en campo para que se fortalezca nuestra lengua, porque sí, lo veo aquí en mi región, sí, por un lado sí soy consciente de que mi lengua vale, ¿no? Según en el pensamiento de los pueblos aquí, pero vemos que sus hijos ya no hablan la lengua. Y está bien, dicen, aceptan, sí, el gobierno respeta nuestra lengua, está bien. Pero es algo nuevo para todos, yo creo, porque sí, a mí sí me tocó esta discriminación. En algún momento llegué a cuestionarme que si mi lengua no tenía un valor o por qué tanta discriminación. Y justo por eso también me animó mucho, me refugié en los libros, en la lectura, para no sentir tanto esta discriminación de un lugar de donde no pertenezco.
Y bueno, uno pues descubre en los libros que hay tantas culturas, hay tantos mundos que conocer, muchos horizontes, y es aquí donde pues dije, yo tengo una cultura, un valor cultural y no lo debo de cambiar por nada, ¿no? Sí, hace falta más pilares, más personas que sean como este puente entre los libros y las infancias, porque los libros mismos te ofrecen, te dan una vuelta por todo el mundo y te hacen regresar a donde perteneces, a tu identidad, y nos ayuda a valorar más de lo que somos, porque aquí conocemos muchas formas de vivir, muchas formas de ver la vida, y es lo que justamente te llega a poner en una reflexión de que, ¿por qué tendría yo que dejar lo que soy, ¿no? Donde nací. Sí, hace falta muchísimo por parte del Estado, solamente lo dejan estipulados en leyes, en derechos, pero no hay acciones, no realmente, bueno, ya son otros temas, pero yo creo que sí, ojalá mucha gente se sumara de manera voluntaria a este programa tan noble que ya estamos a nada de hablar sobre esto, porque sí, es bastante humano lo que se está haciendo todo este grupo del Programa Nacional Salas de Lectura. Por supuesto, yo creo que ahí radica la riqueza de este programa, donde hay mediadores distintos que hacen labores con públicos específicos, y yo creo que los que trabajan o los que trabajamos con pueblos originarios tenemos nuestros propios retos, y justamente lo has dicho, ¿no? A pesar de que las legislaciones ya han escrito leyes, acuerdos y demás, pareciera que de pronto solamente es letra muerta, algo que está escrito ahí, pero que en la realidad no se concreta, ¿no? Que es algo que vivimos todos los días, ¿no? O por lo menos en mi contexto, yo lo vivo, y entonces están los mediadores de lectura que quisiéramos que fueran más para que pudieran acercar los libros, las lecturas y sus manifestaciones a estas comunidades, a estos adultos, a estas infancias, que pudieran fortalecer sus lenguas, las lenguas originarias que se hablan a lo largo y ancho de nuestro país. Y creo que ahí hay un punto bastante suelto, hay un punto que de pronto da pena un poco de hablarlo, porque pues como son comunidades lejanas, son comunidades pequeñas, son comunidades pobres, pareciera que ellos no tienen el derecho, o ellos no justifican el presupuesto para la fotografía y la difusión de estas actividades, ¿no? Pero bueno, serán cosas con las que tendremos que seguir trabajando un poco más adelante. Y bueno, saludemos a Limeris Castillo Mendoza, que nos saluda desde Colombia, a Joaco Marín desde Ciudad de México, a Eric Cruz desde Tehuacán, a Yosil Peñalosa, que manda saludos desde Tixla Guerrero, ya estamos acá, dice. Y bueno, pues ya saben, escriban ahí sus preguntas, sus comentarios, algo que le quieran comentar a Rodolfo, que creo que lo vamos a tener por pocos minutos. Así que cualquier cosa que ustedes quieran preguntar sobre la labor de mediación lectora en pueblos originarios, creo que estamos a tiempo. Pregúntenle cualquier otra cosa que ustedes deseen saber respecto de la mediación lectora, que aquí estamos. Y bueno, continuando un poco sobre esto, ya vimos como tu infancia, vemos cómo estas historias se empiezan a entretejer. Hay maestros que definitivamente nos pueden conectar o establecen un lazo entre nosotros y los libros. A veces yo creo que sin saber que hacen mediación lectora, ellos dan su clase de español, como tú lo has dicho, ¿no? No saben que realmente están formando con estas formas atractivas de acercarnos a los libros, lectores como tú. Que si no fuera quizá por ellos o por todas las circunstancias que de alguna manera se conjugan para conformarnos como lectores, sería otra historia la que contaríamos. Pero cómo esta historia tuya, esta historia de infancia, te lleva a convertirte en mediador de lectura, y sobre todo mediador de lectura en lengua Tunsavi, ¿no? Por cómo tomas esta decisión, que yo me imagino que no es fácil, porque tú dices, bueno, ya basta, tantos años de estar discriminado porque hablo mi lengua. Digo, muchos, como fue en el caso de mi pueblo, se fueron, ¿no? Y lo menos que querían saber era de su pueblo, y lo menos que querían recordar era su lengua, porque no querían seguir siendo víctimas de toda esta burla y de todo este desplazamiento que eran. Pero tú dijiste, me regreso. Pero no solamente regreso a mi pueblo, sino que también voy a acercar los libros desde mi lengua. También me imagino que lo haces del español, pero ¿qué es lo que te motiva? ¿Cómo das ese paso? De acuerdo, cuando
Pues hice mi primer intento de acompañar a un grupo de lectores, pues ya teniendo un poco algunos libros personales, algunas novelas. Quise, pues, dejar la curiosidad de la lectura en un grupo de jóvenes. Fue la primera vez que convocaba yo un grupo, les dije: "Vamos a leer, vamos a realizar un círculo de lectura, después lo comentamos". No funcionó, fueron como 3 veces y la verdad es que, pues, los adolescentes y los jóvenes de ahora, pues, ya tienen otra forma de entretenerse. Y me frustré ciertamente, ¿por qué lo hice con jóvenes? Primero, porque yo, pues, había leído ya algunas novelas y varios libros. Entonces, ya no podía yo con esta carga emocional, esta carga de varias historias que compartir, ¿no? Tienes que leer este libro, o vamos a reunirnos y vamos a compartirlo. Pero, no, fue muy complicado, y de ahí, pues, replanteé mis ideas y lo que quería hacer. Soy muy consciente de que, eh, pues, la lectura tiene que ser constante, la difusión tiene que ser constante. Ah, Va a haber momentos en los que vamos a tener altos y bajos, pero, pues, siempre hay que recobrar energía y continuar, ¿no? Y bueno, yo me acerco a mi pueblo porque, pues, allá se juntan los niños para jugar, y en una de esas yo me acerqué, me acosté a leer, un libro y, pues, por curiosidad, de ellos, pues, se acercaron, ¿no? Como que se acostaron y seguía yo leyendo, pero en español, y después, pues, se quedaban como curiosos, escuchando, y les dije: ¿les gustó la historia? Y, pues, la verdad es que no, porque no hablan el español, ¿no? Entonces, ya empecé a platicarles el cuento en mi lengua y vi que ahí me di cuenta, porque yo antes de eso, pues, la verdad es que yo no tengo formación, como docente, ni frente a grupo, y jamás, pues, había yo estado frente a un grupo de niños, ¿no? Es diferente a cuando, pues, te están poniendo atención porque le estás regalando una historia que les genera mucha curiosidad, ¿no? Pues, saludarlos en la calle y de repente encontrarme, con ellos en un juego de básquetbol. Es diferente, pero ahí me di cuenta de que ellos son como una esponja, que tú cuéntales cualquier cosa y se entretienen porque es, la naturaleza misma de los niños, ¿no? Ponernos atención de cualquier cosa que les platiquemos. Vi que funcionó y, pues, a raíz de eso me sentí obligado a leer cuentos para niños, porque pues antes de eso, pues yo no leía cuentos para niños, ¿no? Yo leía más como novelas juveniles, novelas, literatura clásica, en general literatura griega. Entonces dije, va, quiero pues acompañar a las infancias de mi pueblo a través de leernos libros, pero en un momento pues uno se dice, es una barrera, yo lo veo así porque como les comparto yo las historias que viene en los libros. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque, como te digo, Omar, en este contexto en el que llevo a cabo la mediación lectora, pues los niños no leen lo que viene en los libros, las letras, no la descifran. Y lo otro, aunque leyeran, pues es en español y en mi pueblo se habla el Tuunsabi, que es el mixteco para el público que nos acompaña, ¿no? Entonces, yo lo veía así como complicado porque estamos hablando de que yo no tenía mucha experiencia. Entonces, ya, conozco el Programa Nacional Salas de Lectura gracias a, pues, algunas compañeras de la primera generación que pues también hacen esta labor incansable aquí en Tlapa de Comonfort. También fui lector de un espacio de para libros que, pues, hasta hace poco dejó de funcionar aquí en Tlapa de Comonfort con la maestra Cosazzi. Y bueno, ella me habló de este programa también gracias a una feria de libros que se llevaba a cabo a nivel estatal, que era la Feria del Libro Guerrerense, y era como una feria itinerante, en cada año se hacía en diferentes municipios, y bueno, ya con este gobierno, pues, dejó de funcionar, ¿no? Ya no se lleva a cabo la feria, y pienso yo que todo esto que me motivó a ser mediador de lectura es gracias a la Feria del Libro Guerrerense.
porque vinieron a Tlapa en el año 2016. A partir de ese año pues ya me integré. Vinieron en ese año y yo miré a un grupo de personas que hacían un montón de cosas con los libros y tenían esta habilidad por montar escenarios aquí y allá, en entretener a los niños. Y yo quería tener esa habilidad. Pero bueno, llega esta administración, este gobierno, lo echan para abajo. La verdad es que quitaron muchas cosas que se aprendía muchísimo. Yo agradezco mucho que se haya llevado a cabo la Feria del Libro Guerrerense, porque ahí conocí el programa nacional Salas de Lectura, ahí conocí a Tonantzin, ahí conocí a un montón de compañeros que, pues, bueno, ya son compañeros ahora. Yo antes las veía como personas que hacían magia, ¿no? Con los libros. Y fue ahí donde me acerqué, pregunté y pues me explicaron. Y pasé a formo parte de la segunda generación de mediadores de lectura aquí en el estado de Guerrero. Y desde luego que se aprende mucho. En ese entonces, los talleres, los módulos del diplomado, pues eran presenciales, ¿no? Y se comparten experiencias entre compañeros mediadores. Se viven momentos de mucho aprendizaje, momentos maravillosos. Y bueno, justo, ¿no? Ahorita estamos teniendo un encuentro virtual. De repente me distrae porque me parece que pues mi internet no está estable, ¿no? Y estas cuestiones a mí me generan muchos problemas, ¿no? Y pues por eso cuesta adquirir experiencias, aprendizajes a través de lo virtual, por lo menos en mi caso, porque me encuentro en la montaña de Guerrero, donde pues nunca vamos a tener un internet estable, ¿no? Eh, es así como formo parte de este programa y también fui adquiriendo algunas herramientas que me pues apoyaron, que me ayudaron a seguir acompañando a las infancias, porque la verdad es que aquí entre los compañeros nos compartimos muchísimos títulos de libros. Pues yo antes, pues yo decía, bueno, libros para niños, pero ¿qué les leo? No hay libros que están larguísimos. Y bueno, así estamos acá, Omar. No sé si voy bien o necesitas preguntarme algo. Vamos a regresar, no es cierto. Eh, Alguien pregunta, Santiago dice, ¿cómo logras la constancia la constancia algo que parece simple, pero que no lo es por las diferencias culturales? Esta pregunta viene al cuento porque, bueno, a ver, ya tienes un espacio, tienes una comunidad, pero esta comunidad todavía tiene un problema, que es la barrera del lenguaje. O sea, has dicho, los niños tienen un analfabetismo funcional, pero del español, no de su lengua originaria, ¿no? No de la lengua que sabe en la comunidad. Te dan libros que están en español, ¿no? O sea, hay un acervo que alguien eligió para las salas de lectura, pero resulta que esas salas de lectura, porque fueron concebidas por los que seleccionaron estos libros, pues pareciera que no consideraron estas particularidades. ¿Cómo le haces tú entonces para trabajar con estos materiales que no están diseñados para tus niños o para los niños de tu pueblo? ¿Cómo los acercas? De acuerdo. Sí, ahora mi tarea pues es siempre leer yo estos cuentos, estos libros. Y en ese entonces yo pensaba que pues leer un libro implicaba que pudieras descifrar las letras que trae, ¿no? Pero también en este mundo aprendes que hay muchas formas de leer un libro, de leer la vida, el mundo mismo, ¿no? Y bueno, saben ustedes que los libros infantiles pues traen muchas ilustraciones, ¿no? También hay libros que no traen, pero bueno, lo bonito de esto que nos ofrece el programa, el acervo, pues son temas, son títulos, son cuentos que hacen un aporte cultural de manera general, no está como específico para una cultura en sí, ¿no? Son títulos padrísimos. A mí la verdad es que los niños están maravillados con... ¿qué les puedo decir? Por acá tengo el título El pájaro del alma, es algo que ellos aman, aman. Acá hablamos de las emociones. En nuestra cultura, por lo menos, y de repente resulta complicado hablar de nuestras emociones. Que un niño diga estoy triste, no lo dice abiertamente, ¿no? Y justo estamos trabajando en esto. Llora corazón, pero no te rompas, es otro de los libros que ellos aman. Omega y la Osa, que nos ganamos en un concurso, porque en este camino también se aprende a autogestionar. Nos lo ganamos, es un libro muy, muy padre, lo cuidamos entre todos porque todos los niños lo valoran y lo aman.
¿Cómo romper esta barrera? Que les decía antes, lo veía como barrera, ahora ya no tanto. Pues pues los niños toman algún libro, van construyendo su historia a través de la ilustración. Es también aquí despertar su capacidad de imaginar, de inventar historias. Y yo por mi parte, pues leo los libros, las historias y después se las narro ya de manera oral a ellos. Les voy mostrando a través de la ilustración. Y es así como nos hemos acomodado para contarnos historias. Desde mi lengua, Toon Sabi. Eric pregunta si has transcrito o piensas transcribir algún libro a tu lengua originaria. Claro, desde tu variante y desde tu interpretación. O quizá ya lo has hecho, como cuáles, por ejemplo. Tengo ya de manera resumida, por ejemplo, El Principito. Tengo también el de, ay, por acá lo tengo, por acá. Ícaro en el corazón de Dédalo. ¿Por qué estos títulos? Porque son los que más les llama la atención a las infancias y yo me baso en eso. Publicar todavía no estoy seguro. Hablo perfectamente mi lengua. De repente escribirlo me cuesta. Son tantas variantes aquí que pues uno se tiene que adaptar a la gramática general de lo que es la lengua tunsavi. Entonces a mí me ha costado en ese sentido. Sí he pensado en hacerlo en algún momento, pero bueno, ahora tengo como este borrador mío de algunos textos, de algunos cuentos, ¿no? Sí, sí es un trabajo que vengo haciendo justo por mi labor como mediador con los pequeñines. No es como que algo, una meta que deba yo hacer el publicar la transcripción de algún cuento, pero pues seguimos caminando y explorando. Claro. Hace un momento mencionabas que cuando acercas estos libros, estos textos, pues ya los haces como en tu lengua de alguna manera. Esta narración oral pues permite, ¿no? El reconocimiento no solamente del valor y de la permanencia que tiene la lengua originaria, sino también saber que eso es importante para nosotros, ¿no? Que nos nombra, que nos reconoce, que nos da vida y que nos fortalece, porque negarlo quizá no pudiera abonar mucho a nuestra identidad, saber quiénes somos, qué hacemos, hacia dónde vamos, ¿no? Josiel Peñalosa dice, eres un ejemplo de perseverancia, no es fácil ser mediador y más en una lengua originaria, mi reconocimiento al trabajo que haces, eres admirable, soy tu fan. eh, Paco Marín dice, como director de escuela de una gran ciudad como lo es la Ciudad de México, tenemos alumnos mazatecas, mayas y también se nos dificulta conseguir libros en su lengua y nos apoyamos con los padres, abuelos y muchas veces no quieren. Bueno, ese es un tema como el que comentábamos hace un buen rato, ¿no? O sea, de pronto era negar esta lengua, era, como por ejemplo en mi contexto, era no te voy a enseñar porque quiero que seas alguien, porque quiero que progreses, ¿no? Como si el progreso estuviera ligado a olvidar tus raíces, quién eres o quiénes son tus antepasados y empezar una vida desde cero en la gran ciudad, porque los que viven en la gran ciudad son los que han progresado y han salido adelante, o los que han estudiado y olvidado todo eso son los que al final son alguien en la vida, como te decían en la escuela, ¿no? Entonces creo que de pronto la historia ha hecho una labor bastante interesante respecto de la extinción de muchas lenguas originarias en el país, o por lo menos su declive al día de hoy, y que es algo con lo que nosotros tenemos que estar trabajando y recogiendo esos pedacitos para volverlos a unir, fortalecerlos y esperemos se sigan preservando por mucho tiempo más. Limedis te pregunta cómo lograr que esos mitos, leyendas de tu propia cultura puedan conocerse. ¿Cómo lo has imaginado tú desde donde tú estás? De acuerdo. También pues dentro de las actividades que hacemos con los pequeñines, pues están las ilustraciones. Acá no puedo yo hablar mucho de que pues impulso a que las infancias lean, porque una vez más ya son como otros temas, no escriben y a través de las ilustraciones lo que sí hay es un buen acervo del trabajo que se viene haciendo, de cómo las leyendas y todo lo que pues acontece en nuestro contexto cultural, pues lo van ellos
ilustrando y pues sí se cuenta con un trabajo. Y de repente, pues uno tiene una vida como mediador, pues antes de serlo, pues somos personas responsables de nuestras vidas y de nuestras familias. Entonces, sí, pues hay mucho que hacer, la verdad. Yo me he limitado en únicamente acompañar un rato para leer, más no porque mi vida, mi tiempo no me lo permite, es comprometerme a meterme. Sí, uno Exacto. quisiera hacer muchas cosas, pero yo conozco hasta dónde puedo hacer. Hay gente a las cuales admiro. Acá realizan productos con el grupo que acompañan, con los lectores que acompañan y por allá hay resultados, hay publicación de libros. Es algo que yo no puedo hacer porque, bueno, les he de contar. Yo estoy en el municipio, en la cabecera, en Tlapa de Comonfort. Voy los fines de semana a leer, me tengo que trasladar a 2 horas en un espacio donde no hay transporte. A veces me toca caminar. Bueno, doy este contexto porque sí, o sea, si ojalá viviera allá, pues lo hago todos los días con las infancias, no se puede hacer más, pero es una vez cada fin de semana y de repente se vuelve muy complicado asumir muchas responsabilidades. Totalmente de acuerdo. Y creo que por ahí va un poco la pregunta, ¿no? Como bien dices, tenemos una familia, tenemos un montón de cosas que hacer, tenemos que sobrevivir en este mundo y hay que trabajar y los tiempos que quedan pues son bastante cortos. Pero a esto, qué papel ha jugado tu familia y tu comunidad en tu trabajo como promotor cultural? ¿Se han involucrado en algún modo? Sobre todo las autoridades, o sea, ¿cómo ves tú el apoyo comunitario? ¿O solamente mandan a sus niños y hay Dios que los bendiga? Fíjate que, por ejemplo, ¿no? Con mi familia, bueno, no lo veo malo, pero una vez llegué un fin de semana a pasarla con mi familia y los niños me vieron y pues fueron a buscarme en mi casa porque lo hacen cada que me ven en mi pueblo. ¿Cuándo vamos a leer, Rodolfo? ¿Te vamos a ayudar a traer los libros? ¿Cuándo? Dinos cuándo. Y una vez pues llegué a mi casa y estaba el grupito de niños allá esperando pues que leyéramos. Y los ve mi mamá y les dice, no, no van a leer hoy, van a leer otro día, mi hijo está descansando. Yo no le escuché decirlo, sí, no, no escuché a mi mamá decirlo, pero justo porque ella exigía como que yo estuviera conviviendo con la familia, ¿no? Pero bueno, ya en otros contextos, cuando hay un fin de semana que agendo, que vamos a leer con los niños y de repente mi trabajo acá en el municipio no me lo permite, pues sí, hablo con mis hermanos, con mi mamá, faciliten los libros a los pequeñines, van a ir a traerlos, van a leer un rato. Y en ese sentido sí me han apoyado. Por ejemplo, este diciembre pienso cerrar con una convivencia con los lectores. Entonces, pues ya hablé con mis hermanas, oiga, ¿me van a apoyar? Y me dicen sí. Entonces, de esa manera, pues siempre me han apoyado. La comunidad es mayor el reconocimiento. Justo hace 15 días fui a mi comunidad porque había una responsabilidad comunitaria que cumplir y se me acercaron 2 padres de familia justo a decir, gracias por ofrecerles nuevos horizontes a mi hija, dice, fija, y incluso se meten en asuntos ya más específicos, ¿no? De que quiero yo que mi hija estudie, cómo le puedo hacer, tú que conoces allá en el municipio, dónde la puedo inscribir. Y ese tipo de acercamiento lo he tenido con los señores, la gente de la comunidad. Hubo un momento en el que solicité un espacio que las autoridades y todo el esfuerzo, de todo tipo de esfuerzo de entre todos, pudiéramos construir una biblioteca que tuviera una infraestructura, una casita donde pudiéramos desarrollar las actividades, porque también lo que aquí sucede, y no es malo, no lo veo así porque, bueno, ¿qué sucede en la escuela? Pues los niños están sentados, están escuchando hablar al maestro y hasta ahí, ¿no? Pero entonces lo bonito de este espacio donde convivimos a través de los libros es que no tenemos un espacio específico. Es al aire libre, a la sombra de un árbol, en la comisaría, de repente en la cancha del pueblo o en cualquier espacio.
Entonces, es una manera también, otra forma de leer, que no necesitamos estar sentados en una silla para llevar a cabo el desarrollo de una lectura, sino que puede ser de distintas formas. Y yo creo que pues nosotros lo sabemos perfectamente, ¿no? Entonces, les propuse construir un espacio justo porque ha habido mucha respuesta favorable por parte de la sociedad. Tengo muchos libros, han abarcado mi espacio personal, más los libros que mis cosas personales, ¿no? Y es muy agradable, pero también es necesario pues tenerlos en un espacio destinado y propiamente para lo que es, ¿no? Les propuse construir eso, pero pues también somos un pueblo, somos una comunidad, pues vivimos constantemente diferentes tipos de acontecimientos y una de esas pues tuvimos una confrontación y un conflicto con otro pueblo donde generó mucho desgaste económico y pues echó para abajo mi proyecto porque cuando les planteé a los padres de familia, a las autoridades, la idea un poco ambiciosa de construir una casita donde pudiéramos leer, pues sí, lo aceptaron desde luego, les gustó mucho la idea porque sabíamos que contábamos con un pequeño recurso económico, pero bueno, pasamos por este problema y pues todo se vino para abajo, ¿no? Lo han recibido de manera maravillosa, pasan los papás de los pequeñines cuando van al campo, regresan y estamos leyendo y pues se acercan a su hijo, ¿no? Y se acercan, qué está aprendiendo, van a traerlos a veces y les preguntan qué aprendiste y este tipo de cuestiones me parece a mí muy satisfactorio. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, aquí Santiago pregunta, ¿no? Y creo que es una buena idea pensar en esto, en cómo va a evolucionar esto, ¿no? Ahora estos niños con los que estás trabajando, pues son pequeños, pero van a crecer. El tiempo pasa bastante rápido. ¿Tú qué crees que les depara el futuro? Por lo menos en este ambiente lector, en esta formación como lectores. Sí, de acuerdo, Mar, gracias por la pregunta. Llevo ya 7, cerca de 8 años, que, pues, empecé a crear este espacio y, pues, ahora ya somos u un equipo, un grupo. Y con los pequeñines con los que, pues, empezamos, ahorita ya las niñas están casadas, también los jóvenes están casados. No se ha roto el vínculo, el saludo siempre está. ¿Ha habido alguno que se ha acercado a ese espacio a sentarse y a apoyarme a moderar el espacio, a sentarse con un pequeñín y a escucharlo cómo narra su propia, cómo construye su propia historia? Eso fue con el primer, podríamos decir la primera generación, ya crecieron. Yo les conocí teniendo 8 o 10 años y pues la verdad es que mi cultura, pues, pues acá se casan muy jóvenes. De verdad, Omar, hubo una segunda generación que la estuve acompañando, porque, bueno, ¿qué hablamos en ese espacio? Recordemos también que no únicamente nos abocamos a leer, ¿verdad? También hablamos de sueños, hacemos actividades, dibujamos. O sea, la idea es hacer un colectivo, es decir, allá afuera te esperan miles de mundos, tú elige la que quieras vivir, no te limites a quedarte. Puedes quedarte si así lo deseas. No te estoy diciendo que huyas, sino solamente aquí están las posibilidades que puedes vivir en la vida, ¿no? Porque, pues sí, en mi pueblo solamente existe hasta la primaria. Y pues sí, todas las infancias piensan que es hasta la primaria, me espero otros 2 años, me caso. En el caso de los jóvenes, emigran, se van de jornaleros agrícolas a otros estados de la República. Son temas muy fuertes y justo en esta conciencia de lo que está aconteciendo, por eso veo que este espacio pues es importante para ofrecerles libros a los pequeñines. Y ajá, cómo le vamos a dar seguimiento a esto? En esta segunda generación que estuvimos acompañando y que crecieron leyendo en este espacio de lectura, la mayoría, que eran como 20, ahorita como 15 niños se vinieron a estudiar en Tlapa de Comonfort, porque en estos espacios se les habla de que hay albergues escolares, que pueden continuar estudiando, se habla con los papás,
tienes que animar a tu niño, es muy inteligente, se ve que le encantan las historias y están leyendo. Ahorita estoy acompañando como la tercera generación, porque pues, o sea, el tiempo es corto, terminan la primaria y de ahí pues las niñas se dedican a sus casas, ¿no? Ya no van a salir. En cambio, cuando son estudiantes, pues por acá, pues van a la escuela y por las tardes o los fines de semana están como inmersos en este mundo de las letras y los libros, por lo menos están frescos. Ya cuando dejan la escuela, pues ya no pueden salir, ¿no? Es parte de nuestra cultura. Entonces, estoy acompañando como la tercera generación y pues nada, es verdaderamente agradable encontrarme a los niños que pues pasaron por la sala de lectura y que pues se sigan acercando porque así lo han hecho. Han pasado a saludar y a sentarse un rato a escuchar las historias. No se ha perdido como el seguimiento, el vínculo y la comunicación. Claro, eso es claro, como lo que queda ahí como lo que se siembra y que poco a poco va germinando para poderse expandir un poco, ¿no? Para poder mirar esto que tú dices, otras formas de vivir, otras formas de habitar el mundo y buscar la que más nos convenga, pero sobre todo porque estos chicos tienen ya sembrada esa semilla de la lectura y creo que la van a seguir contagiando con sus familias, con sus hijos, con sus nietos y este proyecto que has iniciado tú, pues va a seguir expandiéndose y creciendo con el tiempo. Y bueno, volviendo un poquito a lo que hablábamos hace un rato y con toda la lectura que haces del mundo, particularmente de la mediación lectora, ¿tú cómo ves el futuro de la mediación lectora en comunidades de pueblos originarios? ¿Crees que va a crecer, va a disminuir, se va a perder, ya no se va a hacer? No sé, ¿qué imaginas tú? Yo pienso que va a crecer, o sea, así de manera muy voluntaria y sin pertenecer a, de repente, programas, ¿no? Yo amo el programa nacional Salas de Lectura, es lo más noble que he conocido. Entiendo que está en coordinación con otras autoridades justo para, pues, tener un pequeño apoyo de acervos. Y es lo que, pues, limita, ¿no? Y varias personas dejan de formar parte de. Pero acá, por ejemplo, yo veo a compañeros que promueven la lectura sin necesidad de pertenecer a ningún espacio, ¿no? A ningún programa. Y sí, estoy viendo que estamos creciendo como personas promotoras de la lectura, mediadoras, personas que acompañan en este despertar por los libros y las letras. Sí, sí, quiero creer, vamos a ser optimistas. Sí, sí va a Sí, crecer. sí. Perfecto. Y bueno, en este crecimiento del programa, crecimiento de mediadores, crecimiento de personas que pueden acercar a las infancias, a los adultos, a cualquier persona que quiera prestar oídos y corazón para acercarse a los libros, ¿qué consejo les darías tú a aquellos que empezaron como tú, no? O sea, tú ya hiciste un camino, ya construiste un montón de experiencia, ya sabes lo que sí, lo que no, con qué te tropezaste. Claro, cada historia es particularmente distinta, pero tú, ¿qué consejos le darías a otros jóvenes que tengan interés en formar comunidades lectoras? Ay, sí me encantaría decirles que no se desanime. No es así como fácil, no es como agarrar el camino y estoy como creciendo a más no poder. No, hay momentos en donde te cuestionas, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué lo hago? Si puedo hacer lo mismo que los demás sin aportar mucho, ¿quién me está obligando? Justo porque llegas a en un estado donde pues hay un cansancio no emocional, te absorbe tu trabajo, te absorbe incluso los conflictos de la sociedad misma en donde pues llevas a cabo las actividades. Es válido hacer pausa, es válido detenerte en el camino, replantear tus ideas. Si quieres, si sientes, tienes la seguridad de empezar y arrancar con un grupo en específico, un ejemplo, con jóvenes, ¿no? Y resulta que pues te das cuenta que no funciona, que tal vez no tienes las habilidades suficientes o que incluso, bueno, el sector juvenil pues no está interesado, pues replantea y puedes, quién quita que pues eres buenísimo trabajando con personas de la tercera edad, ¿no? La verdad que en este tema de la mediación lectora,
uno pues descubre en qué eres bueno. Eh, pues hay sector de personas privadas de su libertad, hay compañeros que trabajan esos temas, hay personas que trabajan con público de la tercera edad, con infancias, en pueblos pues originarios, en contextos rurales, un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que les digo, no se desanime, van a ver, van a escuchar, van a vivir cosas que puede que nos baje los ánimos, pero es a veces necesario para darnos cuenta de lo que somos capaces de hacer y después recuperar y tomar aliento, mucho aliento y pues continuar. Hay que dotarse de herramientas. Pues en este camino, pues yo no, o sea, es diferente a cuando estás en escenario y leyendo con infancias. De repente, bueno, pues dije, hay necesidad de hacer programas de radio, ¿no? Que es como mi trabajo actual. Y dije, no, yo en este espacio necesito también traer voces de niños, ¿no? Con los que leo. Es así como, pues ya se amplió como que esto que estoy haciendo, empecé a recorrer pueblos náhuatl, pueblos tlapaneco, pueblos mixteco, 3 culturas, donde los niños y las niñas pues hablan desde su lengua, narran historias y se lleva a través de la radiodifusión esto que se aprende. Después conocí de ti lo que estás haciendo, el Kamishibai. Estoy en el intento de aprender a narrar historias con esta técnica que también tiene lo suyo, requiere mucha preparación y bueno, pues yo creo que vamos a aprender mucho por acá en estos temas. Sí, que nada les quite estas ganas de hacer mediación lectora. Hay que acercarse pues a la red de mediadores, hay que acercarse a Omar, que él siempre es entusiasta en compartir sus conocimientos. Por supuesto que sí. Bueno, público querido, ahí está. Ya han escuchado una voz que yo podría decir es experta porque pareciera que tenía todo en contra y se ha convertido en unos referentes de la mediación lectora en pueblos originarios. Y creo que su experiencia es bastante ilustrativa para los que están comenzando, para los que ya llevan un tiempo y de pronto justamente pasa esto, se cansan, se desaniman, ya no quieren seguir. Y bueno, decía él, no tómense un tiempo, respiren, aléjense de todo, que seguramente después puedan retomar con más ganas, con más ahínco, este camino que han ido construyendo a lo largo del tiempo. Ricardo Miguel López Bermúdez dice, qué bonito es escuchar lo que nos cuentas. Quedan las imágenes de los pequeños de tu pueblo y el trabajo que hacen juntos. Un lugar para soñar y aunque la realidad es complicada, la lectura, la convivencia que se genere y tu labor desinteresada rompe muchas barreras. Felicidades. Bueno, dice Limeris Castillo que quizá en algún momento puedas narrarnos algún cuento en Kamishibai, sería genial. Pero ¿qué te parece si por ahora nos compartes alguna de tus lecturas favoritas, algún poema y ya regresamos porque el tiempo se nos ha ido como agua, realmente no lo hemos visto pasar. De acuerdo, Omar. Ay, es que acá tengo varios que no sé cuál leer, pero bueno, sí, la experiencia maravillosa que también he tenido siendo mediador de lectura es que la sociedad responde de una manera muy entusiasta y positiva. Hay personas que pues se han acercado a preguntar qué títulos de libros necesitas. Oye, tengo estos títulos, van para el espacio. Y es así como nos hemos hecho de un gran acervo literario, ¿no? En nuestro espacio, un libro que les va a animar muchísimo a las personas que tengan este interés por acompañar a grupos para leer. Es este libro para leer en contextos adversos y otros espacios emergentes, donde narra experiencias exitosas de lectura. Y bueno, es algo que pues siempre me acompaña para recordarme por qué estoy haciendo mediación lectora. Y entonces, parte también de lo que ha contribuido la sociedad y otros espacios para seguir promoviendo la lectura es, me llegó este libro, lo leí en estos días muy recientes, se llama Mujer Pájaro y es de Ethel Batista, con ilustración de David Álvarez. Me gustó mucho, se los voy a compartir, solo que pues la ilustración voy a procurar que los puedan ver.
La mujer pájara nace. ¿Sí se ve, Omar, o no? Sí, sí se ve. La mujer pájara nace, crece, vive, se alimenta de miedo, a veces canta. La jaula es su lugar perfecto. Un día la gata salta y derriba la jaula. La mujer pájara danza en el vacío. Quieren atraparla, no quiere volver atrás. La mujer pájara renace con una fuerza no sabida. El tiempo perdido ya está perdido. Mira por última vez la jaula, respira, cierra los ojos. Esto es un tema que impactó mucho a las niñas, sobre todo. En mi lengua, por ejemplo, esto no lo leí en español, pero en mi lengua, pues me siento y leo con pequeñines. Digo, ñaña asa aracas cuñe, sha nuñe, sato y yo, ñaña yubi, daña y yo, ña y yubi ni tuque, sabarashitañe, daña ñandasi bakendikañe. Y kisvira y la lu davari, randa quinari non dasiñe. Ñaña sayo, dabañe cuañe, shini ñandami, unina pinañe. Daña puni bien andicoñe. Ñaña sayo, cascuñe, di shantascuñe. Daña kundani ñañantascuñe yo. Nandiscoñe, shitoñe chistañe, da quintaschiñe, da casiñe nuje. Sarandaquiñe y chicuañe. Y pues ya en la lengua, las niñas realmente les causa esta emoción y conmoción sobre la carga de, pues, de esta pequeña historia, ¿no? Con ilustraciones. Ya no se los pude mostrar porque siento que se corta mucho mi video, no sé, ¿cómo lo ves? Está bien, no te preocupes. Lo vemos bien, pero luego resulta que ya el internet, ya sabes, nos manda estos pequeños mensajitos. Muchísimas gracias, qué bonita lectura, es. Digo, la lengua, tú sabi o ñu sabi, o cualquier variante en el mixteco es hermosa. Esta cadencia, esta sonoridad, este despliegue es realmente abrazador. Bueno, yo me imagino que pues los niños, tus lectores, tus escuchas, tu programa de radio también ha de ser todo un éxito, lo he escuchado a veces y me encanta, sobre todo porque esta lengua, que es una lengua que yo he escuchado desde que soy muy pequeño por voz de mis abuelos o por voz de la Mixteca, en el caso de donde yo estoy, una voz, una radio indigenista que está en Tlaxiaco, y justamente todos los días escuchábamos programas que estaban en mixteco y en español, entonces me encantaba. Te felicitan quienes nos están siguiendo en esta transmisión. Y Círculo de Lectura SMT, un guerrero para soñar, dice, el buen Rodolfo, un guerrero siempre con paso firme, saludos desde Tierra Caliente para los dos, bendiciones hermanos de la tierra. Y bueno, vamos cerrando, híjole, se quedaron un montón de preguntas que quería hacerte en el tintero. Yo creo que esto alcanza para 2, 3 programas y que sigamos escuchando esas reflexiones tan interesantes que tienes, no solamente de tu posición respecto al fomento a la lectura, el crecimiento de las comunidades, el desarrollo, las políticas públicas y demás, que de lo que hemos estado hablando, pero para ir cerrando un poco esto, una pregunta final. Si fueras un río de palabras, ¿qué historias llevarías contigo y hacia dónde fluirías? Si fuera un río de palabras, me llevaría una historia de aventuras donde tenga que viajar en avioneta para que me sea más fácil y ir dejando en todas las zonas geográficas
dejar caer un papelito donde diga construye tu propio sueño y que ese papelito le llegue a todos los niños y todas las niñas de todos los rincones del mundo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a cerrar este programa con dos comentarios. Voy a leer uno que es corto, que es de Joaco Marín. Dice, gracias por estos espacios. Limedis te felicita, Yosil te felicita. Y Santiago dice, Rodolfo, mucho éxito. Gracias por tu tiempo, que continúes cosechando muchos éxitos. Jamás desistas en tu labor. Vamos a ver qué más dice aquí. A pesar de las adversidades, recuerda siempre que le estás sumando a los que de ti necesitan y que a la vuelta dirán orgullosos. Fue Rodolfo quien me inspiró y gracias a él logré, a pesar de mi condición, él creyó en mí. Felicidades y felices fiestas decembrinas. Un abrazo enorme. Eric Cruz dice, Rodolfo, se nota el gran amor a tu cultura originaria y tu gente. Felicidades. Y no me resta más que agradecer tu disposición, porque cuando te propuse que estuvieras en ese programa, yo sé que tienes un montón de trabajo, por eso no te lo había propuesto antes, pero afortunadamente el destino se confabuló para que pudieras estar aquí y compartirnos estas historias. Yo estaba seguro desde el principio que iba a ser súper interesante conversar contigo. Muchas gracias por aceptar. Y bueno, ya lo dijeron quienes nos están siguiendo, un abrazo fuerte, fuerte, cálido en esta temporada de frío, que te la pases súper bien en esta Navidad y que yo estoy seguro, o sea, ya ni siquiera podemos decir mis mejores deseos, porque yo creo que los deseos que yo tengo son lo que la vida misma te depara, no tener éxito. Creo que eres una persona con bastante corazón, con bastante entrega a lo que haces y creo que la vida lo único que va a hacer es de retribuirte todo el cariño que le has dado a los demás y eso es genial. Dice Yosil, antes de que nos vayamos, enhorabuena por el espacio para conocer y difundir la labor de lectura que hacen ustedes los mediadores, que es encantador. Así que abrazos, abrazos fuertes y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, y Omar, bueno, a quienes que nos acompañó. Por supuesto que sí. Y bueno, muchísimas gracias a los que se sumaron a la campaña. Las montañas también cuentan y Chilpayates Juguetones. Ya comenzamos a entregar los libros, los juguetes y la ropa que amablemente nos donaron. Y justamente este fin de semana nos vamos a la montaña, así que si no ven publicaciones, si no ven nada de eso por redes sociales, es que no estamos súper ocupados allá arriba, pero ya les estaremos contando cómo nos fue, cómo nos recibieron estas comunidades y estas infancias y lo agradecido que estoy seguro van a estar con ustedes. Así que muchas gracias. Recuerden que son campañas permanentes y ustedes se pueden sumar en el momento que así lo deseen. Yo creo que la playa está hecha de granos de arena, así que si ustedes se suman con lo poco que pueden, va a ser muy agradecido. Así que muchas gracias y hasta la próxima. De deseos, de luces.